Yo creo que hay que estudiar seriamente la posibilidad de reformar la ley de tenencia de armas, con la finalidad de regular el uso de las armas, la posibilidad de porte y de tenencia, y que no sea tan compleja como es hoy en día. Pero para mí este no es un problema de leyes. Sí es un tema que debería de preocupar a todos para que empujar a que las Fuerzas Armadas, que sí tienen el armamento necesario más que la policía, colaboren en este tipo de represión, como está sucediendo o ha sucedido con el tema de las cárceles. Pero yo creo que es un asunto más que de legislación, es un tema de decisión y de actitud del gobierno y de respaldo de la fuerza pública. Usted puede cambiar 2 o 3 leyes, pero si usted no tiene una colaboración institucional profunda entre las Fuerzas Armadas y la policía para combatir este flagelo, podrán dictarse los 10 mandamientos de Moisés, que aquí no va a pasar absolutamente nada. Entonces aquí la ciudadanía tiene que ver a un presidente como lo vio la semana pasada, anulando todo tipo de viajes al exterior y concentrándose en la defensa de la seguridad de los ciudadanos, lo que ha sido muy bien visto, y a unas Fuerzas Armadas comprometidas institucionalmente con la Policía Nacional en la ayuda y con el gobierno de turno. Esto no es cuestión de Lazo. Aquí no se trata de oponerse o de apoyar a Lazo. Aquí hay políticas de Estado. Cuando hablábamos de la guerra con el Perú, nos unimos todos, ¿no es cierto? Porque teníamos que defender a nuestro país. Así es. Ese no era un tema de Sixto Durán, era un tema de la integridad territorial. Esto es igualito. Aquí no estamos hablando de la integridad territorial, de que se nos están llevando un territorio. Aquí estamos hablando de una integridad territorial que está ocupado nuestro territorio. Nosotros vivimos en un país ocupado por el narcotráfico. Y entonces a ese enemigo hay que hacerle la guerra. Consecuentemente, no se trata de Lazo, se trata de la sobrevivencia de la patria, de nuestra juventud y de nuestra gente. Y en eso hay que responder. Más allá, eso hay que respaldar. Más allá de que Lazo responda por su política fiscal, por su política económica, por su política monetaria, eso es otra historia. Buenos días y muchas gracias. Yo creo que en el tema de seguridad, nosotros no podemos dejar de analizar lo que sucedió durante el gobierno de Rafael Correa, que es el antecedente inmediato de los dramas que hoy vivimos. En ese gobierno se estableció que la base de Manta, por constitución, tenía que salir del país, cuando todos conocemos que ese era un elemento disuasivo y controlador del tema del narcotráfico. En segundo lugar, en ese gobierno se produjo el bombardeo de Angostura, donde falleció Raúl Reyes, que estaba acampando en territorio ecuatoriano a sus anchas. En ese gobierno se produjo una relación cercana con la FARC, que conocemos los vínculos que tiene con el narcotráfico. Y entonces es natural que cuando en este gobierno se empieza a incautar la droga en volúmenes nunca vistos antes, se produzcan reacciones por parte de los capos, básicamente mexicanos, del narcotráfico. Inconcebible que aquí se ponga un radar en Manta para detectar todas estas situaciones anormales y lo vuelen a los 2 o 3 minutos. Entonces, tenemos una situación heredada desde hace mucho tiempo, que no es lo mismo que cuando uno hereda unas políticas equivocadas a través del Banco Central, de finanzas, y son temas heredados que se pueden superar enseguida, porque son cambios de políticas. No, pues esta es una herencia, hemos heredado una guerra, y eso ya lo dijo el presidente. Entonces vivimos en un estado de guerra, y en el estado de guerra hay que tomar medidas también que son extraordinarias, y creo que el gobierno las está tomando. Creo que la semana pasada fue una clara muestra de que el gobierno y las Fuerzas Armadas, esta vez sí, aprovechando la ley que salió del Congreso,
que establece que progresiva. Sí, exacto, el uso progresivo de la fuerza, y que establece que no es que hay que preguntarle primero al delincuente cómo se encuentra de salud para dispararle. Entonces creo que eso está haciendo que poco a poco se enfrente adecuadamente a este flagelo del narcotráfico y de la inseguridad. Porque no se trata aquí de luchar contra ladrones comunes, contra carteristas, contra estruchantes. No, aquí se trata de una delincuencia organizada a través de los capos de la droga. Ahora bien, esto del control que ahora se piensa o se está ejecutando tener de las cárceles del Ecuador, obviamente lo hacen ahora, pero por la inmediata, obviamente, en este caso, preocupación de la ola de delincuencia, del índice. Pero en realidad en administraciones pasadas siempre estas personas no han tenido el control por parte del Estado. Ahora los tiene, y obviamente esta división de llevar a los reos a distintas cárceles es lo que de alguna forma han reaccionado, pero no hay una política de rehabilitación social. Doctor, eso también se tiene que allí también plantear, porque la persona que sale de ahí después de 5 o 10 años cumple la condena, pero como no ha habido rehabilitación ni mental ni espiritual, y no ni siquiera le han hecho, se podría decir, aprender una carrera técnica, ellos salen a delinquir nuevamente. Entonces es una escuela o es una formación del delito, doctor. No sé si de pronto me equivoco. Lo que pasa es que yo creo que hay una rehabilitación social para aquel delincuente ocasional o para aquella persona que delinque porque la pobreza lo va conduciendo quizás al delito, porque la falta de educación lo va conduciendo a cometer infracciones. Y otra cosa es rehabilitar a criminales contumaces que están absolutamente corrompidos y degenerados por el tema de la droga, y que no digo que no se los pueda rehabilitar, pero aquí hay un manejo económico tan brutal, aquí hay tales cantidades de dinero que es muy complejo en el tema de la droga tratar de reeducar a todas aquellas pandillas que incursionan en esto, porque matar a una persona les representa a lo mejor 15 o 20 mil dólares. Entonces, y si es que están inmersos en el mercado de la droga, se meten montones de dinero. No hablo de los chicos nuestros que sirven de sicarios, hablo de la pandilla en general, de las pandillas serias, de los Latin King, de los Chone Killer y de todo esto que tienen los tiguerones. Entonces, eso es mucho más complejo de entrar en un proceso de rehabilitación. Ahí lo que hay que hacer es combatir, quizás hasta endurecer en un momento dado las penas. Entonces, ya son políticas, como le decía antes, de guerra, que tienen que tomarse como políticas de Estado. Y creo que el gobierno ahora ha decidido hacerlo. No nos equivoquemos, la consulta de extradición es para ecuatorianos que hayan cometido delitos que sean delitos internacionales. Ojo, es decir, a los extranjeros que cometen delitos aquí se los extradita sin ningún problema. Eso es lo que me llama la atención. No, estamos hablando de una política parecida a la del gobierno de Gaviria en Colombia, cuando se estableció aquel concepto de los famosos extraditables. El extraditable es alguien de tu propia nacionalidad, es decir, un ecuatoriano que es reclamado por la justicia exterior por haber cometido delitos que pueden ser financieros usando el sistema financiero americano, o que pueden ser de narcotráfico que afecte a Inglaterra o a Europa. O que se hayan cometido allá de pronto. Claro, que se haya cometido allá. Pero entonces son delitos por los cuales la jurisdicción extranjera reclama al delincuente. Y eso es lo que motiva en Colombia toda aquella reacción famosa de Pablo Escobar, porque era extraditable y se desataron una ola de crímenes. Es decir, estamos hablando de ciudadanos ecuatorianos a los cuales la justicia extranjera los reclama. ¿Por qué los reclama? Los reclama porque han cometido delitos que han incidido en el extranjero, como usar el sistema financiero, o que los han cometido allá. Esto es una política tomada de aquella de César Gaviria, presidente de Colombia, cuando estableció el concepto de los extraditables. Pablo Escobar desató una guerra de tal nivel que incluso hasta un avión
le pusieron una bomba para amedrentar al gobierno. Ese es el concepto que se quiere imponer aquí. Si es que hay personas que son reclamadas por la justicia extranjera, hoy en día no se puede, por constitución. Pero si es que hay una consulta popular en que se apruebe ese concepto, entonces habría también en el Ecuador personas extraditables. Hablamos de grandes capos, pues, no estamos hablando de aquel delincuente que incurre en el delito de sicariato, sino de los grandes capos que han lucrado con dineros públicos o que se han metido en el tema del narcotráfico. Okay. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.